¿Alguna vez te has detenido a pensar en la arquitectura invisible que rige nuestros hogares, en esos códigos no escritos que dictan quién es el dueño de qué espacio, quién habla y quién escucha? La mayoría de nosotros, inmersos en la vorágine diaria, damos por sentadas las dinámicas que operan tras las puertas cerradas, las sutiles jerarquías que se manifiestan en el tono de voz, en la mirada, en la simple presencia. Imagina por un instante a don Armando, un hombre cuya vida está tejida con el hilo de la autoridad y el éxito empresarial. Sus días son un entramado de decisiones trascendentales, de negociaciones complejas, de un mundo donde cada palabra tiene un peso específico y cada gesto está medido. Su regreso a casa, lejos de ser un simple cambio de escenario, es una transición calculada hacia un entorno que, hasta ese momento, él percibía como un reflejo ordenado de su propia estructura de poder. La cena espera, las rutinas familiares se desarrollan con la previsibilidad de un mecanismo bien aceitado, y él, como director de orquesta, está listo para retomar su lugar. Sin embargo, el destino, o quizás la simple casualidad de la vida, tiene reservado para él un momento de interrupción, una disrupción tan sutil como poderosa, que pondrá en jaque su percepción del mundo y de sí mismo. Este momento crucial ocurre justo en el umbral, ese espacio liminal entre el afuera y el adentro, entre lo público y lo privado, entre el hombre de negocios y el padre de familia. Es un lugar de transición, pero en esta ocasión se convierte en un punto de inflexión. El sonido que lo detiene no es un grito de alarma ni una exigencia, sino algo infinitamente más resonante. La voz de su hijo, Mateo. Una voz que, libre de las complejidades del mundo adulto, irradia una pureza y una sinceridad que pocos han tenido el privilegio de escuchar en el contexto de don Armando. El niño, ajeno a las distinciones sociales, a las barreras invisibles que separan a las personas en función de su rol o posición, está absorto en un instante de conexión genuina con Elena, la empleada del hogar. No hay poses, no hay pretensiones, solo la espontaneidad del afecto infantil. Y entonces esas tres palabras, te amo, flotan en el aire, cargadas de una inocencia tan desarmante que atraviesan las corazas de don Armando como si fueran de papel. Es un instante efímero, una fotografía mental que captura la esencia de un amor incondicional. Un amor que no entiende de contratos, ni de salarios, ni de jerarquías. Este encuentro fortuito en el umbral de su propio hogar no es solo un incidente doméstico, es un catalizador. Desmantela sin aspavientos las barreras invisibles que él mismo, y quizás la sociedad en general, ha erigido en torno a las relaciones humanas. Revela, con una claridad meridiana, la profunda humanidad que reside en cada uno de nosotros, independientemente de nuestro estatus o profesión. La escena que se despliega ante sus ojos es un cuadro vivo, una obra de arte efímera donde la riqueza material, tan central en su vida, de repente palidece. La verdadera riqueza, la que perdura y nutre el alma, se manifiesta en ese intercambio de afecto, en esa conexión pura y sin filtros. Es la riqueza emocional de un amor no condicionado, un amor que se ofrece libremente, sin esperar nada a cambio. Un amor que en su simplicidad posee una fuerza transformadora inimaginable. Este momento nos invita a cuestionar nuestras propias percepciones, a mirar más allá de las etiquetas y los roles, y a reconocer la universalidad de los lazos afectivos que nos unen como seres humanos. La sorpresa, esa chispa que enciende la reflexión, se aposenta en don Armando no por la presencia de un intruso, sino por la revelación de una verdad íntima que hasta ese momento había permanecido oculta, o quizás ignorada. Su casa, ese bastión de su poder y su orden,
se convierte de repente en el escenario de una profunda conmoción emocional. La rutina que él esperaba retomar se ve interrumpida por una sinfonía de sentimientos que resuenan en un registro totalmente nuevo. La fuerza de esas palabras pronunciadas por su hijo, dirigidas a alguien que, desde una perspectiva social convencional, ocuparía un lugar distinto, es la que provoca la fisura en su armadura. No es la audacia de la acción, sino la pureza de la intención lo que lo descoloca. Este evento nos introduce en la compleja red de las relaciones humanas, donde las dinámicas de poder y afecto a menudo se entrelazan de maneras inesperadas, desafiando nuestras preconcepciones sobre la autoridad y la vulnerabilidad. En este preciso instante, el concepto de hogar trasciende su definición física para convertirse en un espacio de resonancia emocional. La calidez que emana de la escena no es solo la de la decoración o la temperatura ambiente, sino la del afecto genuino que fluye entre Mateo y Elena. Es una calidez que contrasta con la frialdad de las transacciones empresariales que definen la vida profesional de don Armando. La sencillez del momento, despojado de cualquier artificio, expone la fragilidad de las construcciones sociales que a menudo erigimos para protegernos o para definir nuestro lugar en el mundo. La pregunta implícita que surge es, ¿cuánto de lo que consideramos realidad en nuestro día a día es en realidad una construcción, una fachada que oculta las verdades más profundas de nuestro ser? La sorpresa en el umbral de su hogar obliga a don Armando a confrontar esa pregunta, a mirar la realidad de su vida familiar a través de un prisma diferente, uno que prioriza la conexión humana sobre la jerarquía social. Así, la escena se proyecta como una metáfora de las verdades universales que a menudo pasamos por alto en nuestra búsqueda de éxito y reconocimiento. El amor, en su forma más pura e incondicional, tiene la capacidad de derribar muros, de revelar la esencia de las personas y de recordarnos lo que verdaderamente importa. La experiencia de don Armando, al ser testigo de este intercambio, no es solo un momento aislado, sino el inicio de un despertar. Es la invitación a explorar las capas más profundas de la experiencia humana, a cuestionar las estructuras de poder que damos por sentadas y a reconocer la inmensa riqueza que reside en las conexiones afectivas. La sorpresa en el umbral de su casa se convierte en el punto de partida para un viaje de autodescubrimiento, un viaje que promete revelar verdades sorprendentes sobre la naturaleza del amor, la familia y la propia identidad. La dinámica de poder en los hogares y en la sociedad en general a menudo se manifiesta en la forma en que se distribuyen las tareas y se asignan los roles. Don Armando, acostumbrado a delegar y a ser servido, operaba bajo un paradigma donde la eficiencia y el control eran primordiales. Elena, por otro lado, desempeñaba un papel fundamental en el funcionamiento diario de la casa, un engranaje esencial cuya labor, aunque vital, a menudo se percibía como un servicio más que como una contribución integral al tejido familiar. El instante de ternura entre Mateo y Elena, sin embargo, subvierte esta percepción. No es la gratitud por un favor realizado, ni el reconocimiento por una tarea cumplida. Es un acto de amor puro, desprovisto de cualquier cálculo o expectativa de reciprocidad. Esta espontaneidad infantil, al no estar filtrada por las convenciones sociales, revela una verdad incómoda para don Armando, que los lazos afectivos no se rigen por las mismas leyes que los negocios. La sorpresa radica en descubrir que la lealtad y el cariño más sinceros pueden florecer en los lugares menos esperados, desafiando las jerarquías preestablecidas y cuestionando la validez de las distinciones que él daba por sentadas. Por consiguiente,
La escena nos invita a examinar las sutilezas del lenguaje no verbal y las microexpresiones que, a menudo, comunican más que las palabras explícitas. La forma en que Mateo se acerca a Elena, la seguridad con la que le expresa su afecto, la reciprocidad en la mirada de la empleada del hogar, todo ello construye un relato paralelo a las interacciones formales que don Armando suele protagonizar. Este lenguaje corporal, cargado de autenticidad, revela un nivel de conexión que trasciende la relación laboral. Es la manifestación de una humanidad compartida, de un reconocimiento mutuo que no necesita ser articulado en términos de contrato o servicio. Para don Armando, presenciar esta escena es como escuchar una melodía discordante en medio de una sinfonía familiar que él creía controlar. La pureza de ese «te amo» resuena con una fuerza inusitada, obligándolo a confrontar la posibilidad de que su comprensión de las relaciones humanas ha sido, hasta ahora, incompleta, quizás incluso superficial. Además, este momento pone de manifiesto la diferencia entre la autoridad formal y la influencia emocional. Don Armando ejerce autoridad a través de su posición y poder adquisitivo. Sin embargo, la influencia que Mateo y Elena comparten en ese instante es de una naturaleza completamente distinta. Es la influencia del afecto genuino, de la conexión humana. Es un tipo de poder que no se impone, sino que se ofrece, y que, precisamente por ello, puede ser mucho más penetrante y transformador. La sorpresa de don Armando no es solo el hecho de que su hijo exprese amor, sino la persona a la que dirige ese amor y la reciprocidad que recibe. Esto sugiere que la verdadera riqueza de un hogar no reside en su opulencia material, sino en la calidad de las relaciones que lo habitan. La escena actúa como un espejo, reflejando la posibilidad de que él, en su afán de construir un imperio, haya descuidado la construcción de un legado emocional, de un espacio donde el amor sea la moneda de cambio más valiosa. Más aún, consideremos cómo las expectativas sociales moldean nuestras percepciones sobre quién es digno de recibir afecto incondicional. La sociedad a menudo establece barreras implícitas entre empleadores y empleados, entre quienes poseen y quienes sirven. El amor, sin embargo, es un lenguaje universal que no entiende de clases ni de estatus. La conmoción de don Armando se deriva, en parte, de la ruptura de estas barreras. Él está acostumbrado a que el afecto se exprese dentro de un círculo apropiado, definido por lazos de sangre o de amistad íntima. Ver a su hijo extender ese afecto de manera tan abierta y sincera a alguien fuera de ese círculo socialmente aceptado, y ver esa expresión ser recibida con calidez y autenticidad, lo obliga a reconsiderar sus propias definiciones de pertenencia y afecto. Es un recordatorio de que la humanidad se manifiesta en su forma más pura cuando se liberan las ataduras de la convención. Por otro lado, es crucial entender que la sorpresa de don Armando no implica necesariamente desaprobación, sino más bien un profundo asombro ante una realidad que había pasado desapercibida. Es el asombro de quien, tras haber estado enfocado en el panorama general, se detiene a observar los detalles intrincados que componen el cuadro. La escena entre Mateo y Elena no es una anomalía, sino una manifestación de la forma en que las relaciones humanas florecen en los intersticios de la vida cotidiana, a menudo lejos de los focos de atención de quienes ostentan el poder formal. La autenticidad de este momento, su espontaneidad y su desinterés son precisamente los elementos que lo hacen tan poderoso y, para don Armando, tan revelador. Es la confirmación de que, más allá de las estructuras y las jerarquías, late un corazón humano que anhela conexión y afecto. Al trazar el curso de esta reflexión,
observamos cómo las capas de nuestra comprensión sobre las dinámicas íntimas del hogar se van desprendiendo, revelando un entramado más complejo de lo que las apariencias sugieren. Hemos navegado por la arquitectura invisible de nuestras vidas, esa red de normas y expectativas que a menudo operan en los márgenes de nuestra conciencia. Hemos sido testigos de cómo un momento fugaz, un eco de afecto puro en el umbral de lo familiar, puede desmantelar las defensas erigidas por años de rutina y jerarquía. Es como si una brisa inesperada hubiese disipado la neblina, permitiendo vislumbrar la solidez de los cimientos emocionales que sustentan nuestra existencia cotidiana, cimientos que, a veces, pasamos por alto en la premura de nuestras aspiraciones materiales. La convergencia de estas ideas nos lleva a un punto de inflexión, donde las distinciones que antes parecían infranqueables comienzan a difuminarse. Hemos explorado cómo la autenticidad del sentimiento, despojada de artilugios sociales, posee una fuerza capaz de reconfigurar nuestra percepción de la autoridad y la conexión. Es similar a cómo una gota de tinta, al caer en agua clara, se expande y tiñe el líquido circundante, alterando su pureza inicial, pero revelando una nueva profundidad. Las implicaciones de estos hallazgos sugieren que la verdadera riqueza, esa que nutre el alma y perdura en el tiempo, reside en la calidad de los lazos que forjamos, en la generosidad con la que compartimos nuestro afecto, independientemente de las etiquetas o roles que la sociedad nos impone. A medida que nos aproximamos a la conclusión, podemos sentir cómo las hebras de nuestra indagación se entrelazan, tejiendo un tapiz que nos invita a mirar más allá de lo evidente. La sorpresa inicial, ese quiebre en la expectativa, actúa como una lente de aumento, magnificando la importancia de esos intercambios sutiles pero profundos que dan forma a nuestra experiencia humana. Es como si, al descifrar un código antiguo, comenzáramos a entender un lenguaje universal que resuena en todos los corazones. Un lenguaje que habla de pertenencia, de reconocimiento y de la necesidad intrínseca de amor. El camino hacia la comprensión final se ilumina con la certeza de que las verdades más trascendentales a menudo se encuentran ocultas en la sencillez de lo cotidiano, esperando ser descubiertas por aquellos dispuestos a observar con atención y a sentir con profundidad. Reflexionando sobre este recorrido, podemos apreciar cómo las estructuras que consideramos inamovibles, las jerarquías que damos por sentadas, son en realidad maleables ante la fuerza de la conexión humana genuina. La arquitectura invisible de nuestras relaciones, esa que rige nuestras interacciones diarias, se revela no como un edificio de piedra, sino como un jardín que florece con cuidado y atención. Las semillas de afecto plantadas en los momentos más inesperados pueden germinar y dar frutos abundantes, transformando el paisaje emocional de nuestro entorno más íntimo. La anticipación que precede a la reflexión final se nutre de esta comprensión creciente, que el verdadero valor se encuentra en la resonancia de nuestros vínculos y en la valentía de expresar y recibir amor sin reservas. Al contemplar el eco de aquel «te amo» que resonó en el umbral, comprendemos que la verdadera arquitectura de un hogar no se mide en metros cuadrados ni en la opulencia de sus muebles, sino en la calidez de las conexiones humanas que lo habitan. La sorpresa de don Armando, al toparse con la pureza de un afecto que trascendía las barreras de su mundo, no fue un mero tropiezo en su rutina, sino la revelación de una verdad fundamental, que el amor, en su expresión más desinteresada e incondicional, es la fuerza motriz que verdaderamente enriquece nuestras vidas. Las jerarquías que erigimos, las distinciones que trazamos, se desmoronan ante la simple e inmensa verdad de un corazón que se abre al otro, sin importar su posición en el complejo entramado social.
Es un recordatorio conmovedor de que la riqueza material, tan anhelada y perseguida, palidece ante la insondable fortuna de los lazos afectivos genuinos, aquellos que se tejen con hilos de empatía, respeto y un cariño que no pide permiso ni espera recompensa. Este instante, capturado en la intimidad del hogar, nos invita a una reflexión más profunda sobre nuestra propia cotidianidad. ¿Cuántas veces, inmersos en el torbellino de nuestras responsabilidades y ambiciones, pasamos por alto las expresiones de afecto que nos rodean? ¿Cuántas Elena existen en nuestras vidas, cuyo valor trasciende la naturaleza de su labor y a quienes quizás no hemos reconocido en su plena humanidad? La escena nos confronta con la sutil pero poderosa influencia que ejercemos unos sobre otros y nos impulsa a cuestionar las barreras invisibles que a menudo erigimos sin darnos cuenta, limitando así la expansión de nuestro propio espíritu y el de quienes nos rodean. La aparente simplicidad de ese intercambio entre padre e hijo, mediado por la presencia de la empleada del hogar, desvela una complejidad emocional que nos confronta con nuestras propias preconcepciones y nos abre la puerta a una comprensión más rica y matizada de las relaciones humanas. La verdadera práctica comienza ahora, en el esfuerzo consciente por desmantelar esas jerarquías invisibles en nuestro propio entorno, por reconocer la dignidad y el valor intrínseco de cada ser humano con el que interactuamos. Es en la mirada atenta, en la palabra amable, en el gesto de aprecio sincero, donde reside el poder de transformar nuestras dinámicas cotidianas. No se trata de negar la realidad de nuestras responsabilidades o de las estructuras que nos definen, sino de infundirlas con una dosis de humanidad renovada, de recordar que detrás de cada rol, de cada título, late un corazón que anhela conexión y reconocimiento. El eco de aquel "te amo" en el umbral de la casa de don Armando se convierte así en una invitación universal a cultivar un espacio donde el amor y el respeto sean la moneda de cambio más valiosa, un espacio donde la riqueza emocional florezca en cada rincón, eclipsando con su luz propia cualquier otra forma de opulencia. Es un llamado a la acción sutil pero profunda, a vivir con mayor conciencia, a amar con mayor generosidad y a construir hogares que sean verdaderos refugios de afecto incondicional.